Estamos en la segunda semana del mes de junio y continuamos hablando de la boca. Y esta vez vamos a hablar del autocontrol. La frase célebre de esta semana es: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Quería repasar un poquito esta frase célebre porque yo creo que encierra mucha verdad y encierra una gran sabiduría en una sola oración. Uno es dueño de lo que calla y es esclavo de lo que habla. Y precisamente lo que el Señor quiere para nosotros es la libertad de poder expresarnos, la libertad de que podamos actuar y decidir qué hacer. Él nos entregó, cuando nos creó, en el momento de la creación, a los seres humanos, nos creó el libre albedrío. Era nuestra libertad, que nosotros le entregamos a Satanás a través del pecado. Y una vez que nosotros creímos que íbamos a ser más libres, le entregamos esta libertad a Satanás, él nos esclaviza y quedamos presos de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio razonamiento, de nuestras propias creencias y de todo aquello que nos ata, que creemos que estamos siendo libres porque vivimos a la libre, porque pensamos lo que queremos pensar y actuamos como queremos actuar y que decimos lo que nos da la gana decirnos. Todas esas acciones que son de nuestra vida pasada, de nuestra antigua posición, no tienen nada que ver con libertad, más bien tienen que ver con la esclavitud que heredamos de nuestros ancestros Adán y Eva en el momento que decidieron ser más libres. Entonces, ¿por qué este título nos gustó tanto? Porque nosotros perdemos el control, aunque no nos estemos dando cuenta que perdemos el control, cuando decimos yo digo lo que me da la gana y cuando me da la gana. Y en esta frase de yo digo y hago lo que me da la gana y cuando me da la gana, se encierra, en realidad la gente quiere decir yo soy libre, a mí nadie venga a esclavizarme, a mí nadie me venga a decir lo que tengo que decir y cómo tengo que decirlo. Y en esa libertad que él cree que es libertad, más bien se está esclavizando. Somos libres cuando tenemos el autocontrol para callar lo que no debemos decir. Somos libres cuando tenemos la sabiduría para decir esto no lo puedo decir ahora, lo puedo decir después. Somos libres cuando tenemos autocontrol. Y Jesús eso es lo que vino a hacer cuando estuvo aquí en la tierra y al entregarse y morir en una cruz, vino a devolvernos esa libertad que perdimos a raíz del pecado cuando Adán y Eva nos esclavizaron, más bien, o le permitieron a Satanás que nos esclavizara. El tema de esta semana es sumamente interesante porque todos hemos pecado de esto. Todos hemos pecado de falta de control o falta de dominio propio. Y la palabra de Dios es muy clara en que nosotros tenemos que tener dominio propio, poder autocontrolarnos. Él nos diseñó no para controlar a otras personas. Nosotros no podemos controlar a los que están a nuestro alrededor, solo podemos controlarnos a nosotros mismos. No podemos controlar las reacciones de la otra gente, no podemos controlar lo que las otras personas dicen, solo podemos controlar lo que nosotros decimos y nuestras reacciones. El problema es que la falta de sabiduría y la falta de autocontrol hace que nosotros digamos palabras que no debemos decir y provoquemos acciones y reacciones en la gente que está a nuestro alrededor. Y es que el asunto del autocontrol no es para algunos imprudentes o para unas personas que están equivocadas. No, el autocontrol es para todos, para los que están equivocados y para los que están diciendo la verdad. Porque no es porque lo que voy a decir es mentira que tengo que autocontrolarme. Entonces, si es una verdad, tengo que soltarla así como viene. No, el autocontrol es decir lo que tengo que decir en el momento que tengo que decirlo. Y siempre meditar lo que vamos a decir. Tengamos razón o no tengamos razón. No es un asunto de que si estoy en lo correcto puedo soltarlo. No, el autocontrol es para todos y en todo momento. Sí, y muchas veces tenemos un punto, una verdad que decir y por no saber decirla a tiempo, o sea, porque no supimos callar en ese momento cuando el ambiente no estaba para recibir esta verdad que íbamos a decir, echamos a perder lo que estas palabras que eran de bendición iban a producir en las otras personas.
por no decirlo en el momento que teníamos que decirlo. Con nuestras palabras cometemos indiscreciones, cometemos descuidos y somos inoportunos. Y estas indiscreciones y estos descuidos y estas faltas de tiempo, o sea, decir las cosas fuera de tiempo, hace que causemos mucho dolor en los que están a nuestro alrededor. El autocontrol es importante porque el Señor nos creó para que podamos tener vínculos con los que estamos a nuestro alrededor, con los que están a nuestro alrededor. Y cuando nosotros soltamos las cosas a la libre, nosotros no medimos que estamos haciendo daño, que estamos creando una brecha, que estamos hiriendo a alguien que nos ama, o impedimos que otras personas se acerquen a nosotros o nosotros acercarnos a ellas. Estamos poniendo un límite de maldición, no los límites buenos que el Señor nos da a través de sus leyes y sus mandamientos, sino que más bien nos estamos aislando y estamos creando límites y nos estamos desvinculando, porque las palabras, una de las cosas que hace es ayudarnos a vincularnos unos a otros. Entonces, la Biblia está llena de buenos consejos y Proverbios es uno de esos. Y Proverbios, Dios quiso dejarnos explícitas y muy claros, porque es recurrente sus consejos al respecto del uso de nuestras palabras y de la boca, de lo que sale de nuestra boca, y nos aconseja para hablar bien, para hablar la palabra correcta, la palabra justa, pero también nos aconseja para decirlo a tiempo, en el momento justo y correcto. Entonces vamos a tener muchos proverbios pequeñitos que vamos a estar hablando y que vamos a estar refiriéndonos, y vamos a agregar otros más. Entonces busquemos una dinámica correcta en nuestras reuniones para que esa búsqueda, esa lectura no sea que duró mucho buscando un versículo y después el versículo es bien cortito. Entonces tal vez si los podemos tener escritos y se los repartimos a la gente anteriormente, o que la gente los vaya y los busque, hacer alguna dinámica interesante. Pensemos en ver cómo podemos hacer que esos consejos cortitos sean una experiencia bonita en nuestra Casa Paz. Pero vamos a tener mucha lectura bíblica en este estudio y versículos muy puntuales que le tenemos que sacar el jugo. Incluso si quieren ser un poco creativos, ya los podrían tener escritos y nada más repartirlos. Son consejos que deberían atesorarse en el corazón de cada uno y que se puedan llevar esos papelitos para allá. El versículo asignado de la semana pasada es el siguiente: hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Es lo que estábamos hablando del principio de la frase célebre. Porque nosotros no mantenemos la boca cerrada, entonces pecamos. Adán y Eva pecaron al no mantener la boca cerrada, a ponerse a hablar con quien no tenían que hablar. Es que a veces no solo ni siquiera lo que sale de nuestra boca, sino estar hablando con alguien que no tenemos que hablar. Entonces, mantener la boca cerrada nos va a mantener lejos del pecado, y lejos del pecado es vivir en libertad. Y esa es una cosa que queríamos destacar aquí en el versículo asignado de esta semana. El primer punto es hablar poco o hablar mucho. Y ahí esto es lo que decía Esteban. Tenemos muchos proverbios esta semana para leer, para atesorar en nuestro corazón como un consejo. La primera pregunta: ¿por qué mantener la boca cerrada nos hace parecer inteligentes? Esta pregunta surge de Proverbios 17:27, que lo voy a leer acá. Proverbios 28, perdón. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Este es el versículo que da pie a la pregunta: ¿por qué mantener la boca cerrada nos hace parecer inteligentes? Pero la respuesta en realidad la vamos a encontrar en el versículo anterior, en el versículo 27 de Proverbios 17. Dice: el verdadero sabio emplea pocas palabras, la persona con entendimiento es serena. Y es que cuando nosotros hablamos mucho, cuando abrimos mucho la boca o abrimos más de la cuenta, estamos expuestos a cometer errores. Proverbios 10:19, que es el pasaje del versículo asignado, dice: el que mucho habla, mucho yerra.
El que mucho habla, mucho se va a equivocar. Si usted no está seguro de lo que va a decir, si usted no está segura de esa información, o si usted no está seguro si eso le va a causar daño a una persona o va a producir división, acuérdese que las palabras el Señor nos las puso para que nos podamos comunicar. Si usted no está seguro si eso va a traer unión, y en lugar de esto va a traer división, mejor mantenga la boca cerrada. Si mucho habla, mucho se va a equivocar. Y esa es la respuesta de esta primera pregunta. ¿Qué relación hay entre las palabras sabias y acertadas con la buena comida? Bueno, las palabras, como veíamos la semana pasada, son el fruto de lo que hay en nuestro corazón, de la semilla que se sembró en el corazón, de nuestro buen tesoro del corazón, produce un buen fruto, y ese buen fruto son las palabras. También vimos la semana pasada que no toda la semilla es buena, a veces sembramos semillas malas, y esas semillas malas van a producir frutos malos. Entonces, ¿qué relación hay entre las palabras sabias y acertadas y una buena comida? Las palabras sabias son el producto de una buena semilla. Las palabras sembradas en el corazón es el producto de un buen fruto que podemos comer y del cual nos podemos nutrir. A veces lo que sale de nuestro corazón y ese fruto, en lugar de nutrirnos, nos envenena. Y es que lo que tenemos que entender es que nosotros vamos a dar ese fruto, y ese fruto es para compartirlo, para que las demás personas se lo coman, lo aprovechen. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Ese fruto que estamos dándole a nuestra gente es para que es de bendición para la gente, la va a nutrir, la va a hacer mejor persona. Por eso es que la parte de las palabras y la comida es tan importante, porque cuando nos sentamos en una mesa a comer, también nos sentamos en una mesa a conversar. Y cuando nosotros estamos conversando, bueno, estamos trayendo buen alimento a la mesa, igual como nos comimos ese arroz con pollo que estaba muy rico. Lo que estamos conversando es igual de rico o no es igual de rico. Por eso es que Proverbios hace esa relación tan importante entre las palabras y lo que estamos comiendo, y lo que estamos consumiendo, y lo que nos estamos nutriendo. Al final de cuentas, nos nutrimos de la relación con las personas, nos nutrimos de la conversación con las personas, y de ahí nosotros crecemos. Y eso crea cultura. Y a propósito de lo que estamos hablando, ayer tuvimos una noticia muy triste a nivel mundial, un chef muy famoso, afamado, que recorría el planeta enseñándonos cultura a través de lo que la gente come en diferentes regiones y en diferentes países, murió. Pues este chef dedicó gran parte de su vida para enseñarnos que la comida crea cultura, y la comida de la que nos alimenta el estómago, el cuerpo, también lo que nosotros comemos, producto de lo que escuchamos de otros o lo que nosotros damos de comer a otros, produce cultura. ¿Qué cultura se está dando en su casa? ¿Qué es lo que se está conversando? Esa es la cultura, ese es el fruto del que se está comiendo en su casa, y esa es la cultura que está creando en su casa. ¿Qué cultura está creando en su ambiente laboral? ¿Qué cultura está creando con sus amigos? A veces la gente se comporta en un lugar diferente que en otro. Con su familia usa cierto tipo de palabras, y con sus amigos otros, a veces, o en partidos de fútbol o cosas así, a veces uno desea más bien no estar presente porque son otro tipo de palabras. Esa es la cultura. Bueno, ¿qué cultura estamos produciendo con lo que hablamos? ¿Cuál es la cultura que sale de nuestra boca? Ahí, en esta pregunta número 2, en Proverbios 25, 11 y 12, estos son versículos que estamos agregando, nos puede ampliar la respuesta. Dice: el consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es, para quien la escucha, como un pendiente u otras joyas de oro. Esta es la relación de un buen banquete, una buena comida con nuestras palabras, un consejo oportuno, una crítica constructiva, nos alimenta a nosotros, es una semilla que alguien siembra en nuestro corazón si nosotros queremos escucharla, y esa semilla producirá un fruto en nosotros. Alguien más la sembró, pero producirá un fruto en nosotros que nosotros multiplicaremos y daremos a otras personas, y estaremos sembrando ese tipo de semillas, porque es cultura, y la cultura se reproduce, se multiplica, y ese fruto yo lo estaré sembrando en otra persona. Por eso es que unas palabras sabias y acertadas son una buena comida. Y la tercera pregunta ahí: ¿por qué los del corazón justo piensan antes de hablar?
La semana pasada veíamos que el corazón es el gestor, que la mente es la que procesa, la que racionaliza, este gestor de sentimientos o deseos o de la semilla que se sembró, y la palabra es el producto, es el fruto, es lo que sale al exterior. Entonces, ¿por qué el corazón justo piensa antes de hablar? Es porque puede desarrollar el proceso correcto entre lo que hay en el corazón, lo tamiza a través del filtro de nuestro raciocinio, y bueno, aquí Proverbios usa como sinónimo mente y corazón, se tamiza a través de lo que pensamos y podemos racionalizar y decir, esto no lo puedo decir todavía. Y entonces solamente los que tienen un corazón justo, un buen tesoro en el corazón, son los que piensan antes de hablar. Es producto del amor. Solo porque tenemos amor sembrado en nuestro corazón podemos producir ese buen fruto antes de hablar. Podemos tamizarlo. Y es que el concepto que tenemos que hablar en este punto es la prudencia. O sea, hablar mucho o hablar poco dependerá de qué. Dependerá de ser usted prudente. ¿Está diciendo lo correcto en el momento correcto? ¿O está diciendo lo correcto en el momento incorrecto? ¿O está diciendo lo incorrecto en el momento incorrecto también? Lo que tenemos que desarrollar es prudencia, porque podemos ser muy inoportunos a la hora de hablar y podemos traer algo que no está en su buen momento y traer, en lugar de que sea palabras de bendición, no son palabras de bendición lo que estamos dando nosotros, llevando a la mesa a la gente. Sí, la imprudencia al hablar, el no medir nuestras palabras, el no pensar lo que decimos, el no saber cuándo tenemos que callarnos o cuándo tenemos que hablar, hace que nuestras relaciones interpersonales empiecen a deteriorar. Porque nos comunicamos lo que somos en lo más íntimo, al que tenemos a la par a través de nuestras palabras. Y si nosotros no podemos comunicar bien, entonces esa persona empezará a entender un mensaje que tal vez fue el que nosotros dimos y que no era el que queríamos dar, porque imprudentemente y por no tener autocontrol no lo pudimos dar, pero eso hace que las relaciones se quiebren, eso hace que la gente se distancie, eso daña nuestras relaciones interpersonales. Y este mes se llama La Boca, pero en esta semana de autocontrol nosotros también queremos resaltar que no solo a través de la boca podemos acercarnos al pecado, según veamos en Proverbios 10:19, porque en este mundo ahora globalizado y lleno de las redes sociales, lo que escribimos en este momento aquí y lo lanzamos al aire a las redes sociales, en un minuto o menos de un minuto, alguien al otro lado del planeta lo puede estar leyendo. Y a veces cometemos muchas imprudencias, no solo con lo que decimos, porque lo que decimos, hasta hace un tiempo, la vieja escuela, solamente lo que decíamos, lo que alguien murmuraba, lo que alguien chismeaba, quedaba ahí y eso se iba como en el teléfono chocho, pero resulta que ahora en esta época de conexión, estamos totalmente conectados para desconectarnos. Alguien nos lee allá en China algo que escribimos producto de una reacción que no tuvo que ser lo mejor, y eso hirió a la gente. Y no solo hiere a la gente en ese momento, sino que queda plasmado para que la gente lo siga leyendo, compartiendo, y eso podría ser una bola de nieve tan difícil de sostener una vez que se ha lanzado. En este punto de hablar mucho o hablar poco, podríamos agregar escribir mucho o escribir poco. Podríamos decir cómo frenamos la boca, cómo frenamos la lengua o cómo frenamos los dedos. A veces somos muy rápidos y ágiles también para usar nuestros dedos. Así que todo lo que estamos hablando para las palabras verbales que soltamos al viento también funcionan y son efectivas, y tenemos que comer de estas consecuencias cuando somos muy ágiles para escribir con nuestros dedos en nuestros aparatos electrónicos. Las palabras construyen, deben construir, deben edificar. Si las palabras no construyen y no edifican, entonces mejor mantenga la boca cerrada y mantenga su puño cerrado antes de escribir. La idea central, aquí me quiero devolver un momentito a la idea central.
Dice, las palabras que soltamos al viento son muy livianas al principio, por eso vuelan muy lejos, pero tan pesadas al final que hasta logran enterrarnos. Y no solo las que soltamos al viento, a la gente le encanta empezar a rumorear, a decir, fíjate lo que dijo fulanito de tal, y eso vuela, pero también ahora la gente comparte en el Facebook, comparte en sus redes sociales, viste lo que dijo fulano, viste lo que escribió sutano, y vuelan, y una vez que caen, nos entierran a nosotros y entierran a todos los que tienen que ver con esa palabra y se ven afectados y podemos destruir. Segundo punto, prudencia o violencia. Nosotros podemos indisponer a la gente o motivar a la gente o impulsarla a que viva pacíficamente o a que viva con violencia. Las palabras son como el fósforo que enciende el fuego. Si no hay un fósforo que encienda el fuego, a pesar de que la leña esté ahí, que la evidencia esté ahí, que las cosas estén ahí, si somos sabios para no prender ese fósforo y encender ese fuego, esa chimenea o esa hoguera, todo quedará ahí apaciguado. Pero si nos prestamos para hacer fósforos y encender el fuego con nuestras palabras, eso provocará hasta la guerra. La primera pregunta dice, ¿por qué las palabras sabias traen alivio? Bueno, porque las palabras sabias, al contrario de las palabras necias, construyen, edifican. Las palabras necias destruyen. Proverbios 25, 18, este es otro que estamos agregando ahí, porque amplía nuestras respuestas. Proverbios 25, 18 dice, decir mentiras nos acerca a otros. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, como herirlos con una espada o como lanzarles una flecha afilada. Cuando las palabras han hecho el trabajo de un hacha, de una espada o de una flecha, han llegado a nuestro corazón y nos ha causado daño, la única forma de poder restablecer todo esto, de restaurar un corazón así de dañado, es a través de palabras sabias que traen alivio, palabras que sean medicina para nuestro corazón. La segunda pregunta dice, ¿por qué la lengua engañosa destruye? Proverbios 16, 24 dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables al cuerpo. Pero si nosotros no tenemos palabras amables, si nosotros no tenemos palabras sabias, entonces no serán dulces para el alma ni saludables para el cuerpo, destruirán nuestro espíritu. Y es que hay que entender cuál es el espíritu que hay por detrás de lo que estamos diciendo. Si es un espíritu de engaño, si es un espíritu de mentiras, si es un espíritu de destrucción, estamos hablando a favor del enemigo o influenciados por el enemigo. Pero si más bien de nuestras palabras están detrás un espíritu restaurativo, un espíritu de amor, un espíritu de justicia, estamos del lado de Jesús. Recuerden que Jesús es la personificación de la sabiduría. Entonces, cada vez que en Proverbios están hablando de la sabiduría, inclusive hay en algunos salmos que hasta hace la sabiduría como un personaje humano, bueno, está hablando de Jesús. Entonces, ¿estamos nosotros hablando influenciados por Jesús o estamos hablando influenciados por el enemigo? De acuerdo a ese espíritu es que nuestras palabras están saliendo. Y no quiere decir que sean mentira, repito, puede ser que están bien, pero si no es en el momento adecuado, no van a ser de restauración, sino más bien van a ser de destrucción. Entonces, el espíritu no es el de Jesús, sino es el del enemigo. La tercera pregunta, ¿cuál es la consecuencia de las palabras ásperas? Bueno, ahí las palabras ásperas encienden los ánimos, dice Proverbios 15:1. Las palabras ásperas encienden los ánimos, las palabras ásperas motivan a la confusión, a la división, a los pleitos. Y en Proverbios 15:18, la palabra de Dios nos dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. Es la gente pleitera. Ustedes dicen, todos conocemos a alguien, lo tenemos en la familia o algún amigo que a ese mejor no lo enojen, porque una vez que ese se levantó, ya eso fue pleito seguro.
Y dice, y el que se mantiene sereno las detiene. Entonces ahí lo relacionamos con la pregunta que sigue. ¿Qué produce la respuesta pasible? Bueno, según Proverbios 15:1 dice que la respuesta pasible desvía el enojo. Y también en Proverbios 15:18 dice que el de espíritu sereno detiene la pelea, detiene los pleitos. Todas estas cosas que estamos leyendo en Proverbios, todos estos consejos que el Señor nos da a través de Proverbios, no son nuevos para nosotros, los conocemos. Son muchos consejos, son muchos proverbios los que vamos a leer esta semana y más los que estamos agregando, que les recomiendo que también los anoten y los saquen para que los tengamos como un foro, como se los podamos dar a nuestra gente en la Casa Paz, con todos los consejos que el Señor dejó en Proverbios al respecto de la boca, y para que los tengamos ahí y hasta como para que se los puedan pegar en la refri o en el espejo del lavatorio, porque es de todos los días, los necesitamos todos los días. Y ahí, en este punto, queremos agregar también que Santiago 1:17 dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. No hay otro ser en el planeta al que el Señor le confió este privilegio de poder comunicarse con palabras. Solo nosotros, los seres humanos, lo podemos hacer. Ningún animal se puede comunicar a través de palabras. Las loras solo repiten. Solamente nosotros tenemos la capacidad de sacar lo que hemos sembrado del corazón, que es nuestro gestor, pasarlo por la mente, por el raciocinio y dar un producto, bueno o malo. Dependerá de nosotros. Es un privilegio que el Señor nos dio, es un regalo. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con este regalo? ¿Estamos siendo realmente responsables con este privilegio que el Señor nos dio para vincularnos a través de las palabras? ¿O estamos siendo imprudentes y en lugar de provocar la unión, el amor, tener una sociedad con una cultura más de empatía, más de comunicación, menos de juicio, estamos con nuestras palabras más bien provocando división y confusión? Y aquí en este punto hay una cosa muy importante: las palabras que el Señor nos dio, este poder que tenemos para comunicarnos a través de palabras, no se va, las palabras siguen siendo poderosas. Las use usted para bien o las use usted para mal. Si usted las usa para mal, usted va a traer tragedia a su vida. Si usted las usa para mal, usted va a traer maldición a los que está lanzando esas palabras y también para usted. Siguen siendo igual de poderosas. No es que se vuelven neutras cuando enojada grito cosas que no debería de gritar. Siguen siendo igual de poderosas. Pero tengo que tener la sabiduría para no usarlas en mal, porque eso se me va a devolver a mí y a todos los que están alrededor. Tengo que tener la sabiduría para usarlas para bien, para que todo ese poder se convierta en bendición. Las palabras deben alentar, deben guiar, deben empoderarnos, darnos valor, tener compasión. Las palabras deben restaurar, las palabras deben ser poderosas siempre. Siempre son poderosas y por eso debemos estar siempre alertas de cómo las estamos usando. Usámoslas para que nos bendigan poderosamente y no para que nos maldigan grandemente. Y aquí vamos a hablar en el punto número 3 del autocontrol. Y si en los otros dos puntos teníamos un montón de versículos, aquí solo tenemos uno, que es el versículo del autocontrol. Es el versículo que en la Biblia siempre tenemos que tener de referencia cuando hablamos de la lengua, porque y de lo que sale de nuestra boca, porque en Santiago 3 del 1 al 12 lo describe tan pero tan bien y nos hace una referencia tan amplia de lo que es verdaderamente el autocontrol y lo que es el poder que nosotros tenemos en nuestra vida. En la boca. En nuestra boca, porque podemos nosotros traer bendición o podemos traer maldición con respecto a todo lo que hacemos. Y es que aquí quería que leyéramos Proverbios 16:32. Hace una referencia muy clara de la importancia del autocontrol y la trascendencia del autocontrol, donde hace una referencia de, ok, ¿qué es lo que logro yo con el autocontrol y qué es lo que logro yo cuando no me controlo? ¿Lo tenés ahí? Sí, 16:32 Proverbios. Mejor es ser paciente que poderoso.
Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Vean el poder que hay en el autocontrol. Ok, usted puede ser una persona muy fuerte, con una fortaleza militar para poder controlar una ciudad. Pero si usted no se controla, usted no es nada fuerte. Usted tiene que saber cómo controlar, así como tiene el poder para controlar una ciudad. Y en el momento que se escribió Proverbios era muy dado esto ok, conquistar ciudades, conquistar y colonizar. Pero igual de fuerte, igual de poderoso tenemos que ser nosotros para poder tener el autocontrol, para controlar un órgano tan pequeñito como es la lengua. Y en Santiago lo dice muy claro. Dice, un gran barco se controla con una estructura muy pequeñita, que es el timón, la quilla del barco. Usted, con eso es donde usted está controlando su vida. Y es que el asunto del autocontrol es que yo tengo mi vida y si yo la dejo a la libre, la vida va por donde quiera ir. Pero si yo controlo mi boca, controlo lo que sale de mi boca, entonces voy a encaminar mi vida de acuerdo a lo que es. Entonces, es el mismo concepto del barco. El barco va a la libre y si yo controlo esa pequeña estructura, controlo para dónde va el barco. Y entonces, si nosotros logramos controlar lo que sale de nuestra boca, vamos a lograr controlar nuestra vida. ¿Y para dónde va? No es a la libre, no es a donde quiere ir, porque en el concepto del autocontrol hay libertad. Si yo quiero que mi vida vaya a cierto lugar, me autocontrolo para que vaya ahí. En cambio, si yo pierdo la libertad de mi vida y no sé para dónde va, es porque me descontrolé, no tengo el dominio propio y entonces mi vida hace lo que sea. Entonces más bien soy esclavo queriendo ser libre. En el autocontrol hay intencionalidad. Yo sé que quiero llegar allá, entonces yo hago cosas para llegar allá. Cuando yo no tengo autocontrol, me da lo mismo, decía mi abuelita Ana, que Juana, porque yo no sé para dónde voy. Pero si yo sé que quiero llegar allá, yo sé que tengo que hablar palabras que me ayuden a llegar allá. En el autocontrol, contrario a lo que cree la gente, no es una esclavitud, sino más bien es una libertad de saber dirigir mi vida hacia donde quiero ir. Y lo importante aquí es que las palabras que nosotros decimos son las palabras que nos llevarán hacia donde iremos. Ellas van a llegar antes de lo que nosotros llegamos. Entonces, si usted está hablando palabras que maldicen su vida, usted está llevando y guiando su vida hacia la maldición. Ok, todos, dice en Santiago 3, en 2, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Podemos ser perfectos? ¿Por qué? ¿Cómo y por qué podríamos ser perfectos? Sabemos que la perfección nunca vamos a poder llegar nosotros. Entonces ahí tenemos que entender que igual una persona que anda buscando de Dios puede meter la pata y decirnos algo que no está bien. Entonces por eso hablamos el mes pasado todo del perdón. Pero ahora entendiendo la importancia de las palabras, es que nosotros tenemos que ser intencionales en buscar ser perfectos. Tenemos que buscar siempre no ofender con las palabras. Ahí logramos lo que dice aquí en Santiago, buscar la perfección. Entonces, ¿cómo hacemos? Buscando y refrenando las palabras, tratando de pensar, de meditar antes de decir y dándole la importancia a las palabras que ellas tienen. ¿Cómo es posible que de la misma boca puede salir bendición y maldición? Y ahí dice en Proverbios, si sale de la misma boca bendición y maldición. Entonces lo que hay que ver es qué hay detrás, qué está en el corazón. Si el corazón está dando una mala semilla, va a dar un mal fruto. Aunque esa palabra específica sea de bendición, hay que tener mucho cuidado, porque si salieron maldiciones también de ese corazón, lo que dice eso es que la semilla está contaminada y está queriendo un mal fruto, vestirse de buen fruto y salir como palabras de bendición. No puede salir de la misma boca bendición y maldición. Entonces, si están saliendo maldiciones de su boca, cuídese, cuide su corazón, saque todas esas malas semillas que haya metido en su corazón, porque quiere decir que su corazón tiene una mala semilla. Hay una doble moral. Hay una doble moral y entonces no hacemos las cosas
de acuerdo a nuestro corazón. Estamos mintiendo, estamos siendo engañosos y al final de cuentas lo que va a salir es quién realmente somos. Porque al final de cuentas la verdad siempre va a salir. Y entonces, si de la misma boca salen bendiciones y maldiciones, tenga cuidado, porque quiere decir que en el corazón hay maldición. Pero si de la boca generalmente salen bendiciones, quiere decir que es un corazón sano, que es un corazón bueno. Entonces ahí podemos relajarnos un poco. Y lo más importante, y queremos que este estudio se vuelva en esta pregunta: ¿qué medidas vas a tomar para controlar tu lengua? Que sea un estudio muy reflexivo, que la gente entienda la importancia de la palabra, pero que entienda que yo tengo que hacer algo intencionalmente para llevar mi vida hacia donde yo quiero que vaya. Sí, y es importante que sepamos que Dios nos ha hecho libres, que el autocontrol nos da libertad y no la manipulación que usamos a través de las palabras. Es una semana de mucho consejo y ojalá que la estemos tomando, que la tomemos con la seriedad del caso y que podamos ponerla en práctica en nuestra vida.